Hola a todos, bienvenidos al Manual de Supervivencia de la Moda. Soy Joa. Esta ocasión conoceremos la historia del perfume más icónico del mundo. Su creadora, Gabrielle Chanel, nunca imaginó que su perfume sería uno de los más deseados por las mujeres del mundo y que hoy celebra 100 años de existencia. No esperemos más y comencemos. Un perfume de mujer con olor a mujer. Gabrielle Chanel. Gabrielle Chanel ya empezaba a consolidarse como una gran diseñadora y pensó que era momento de emprender en un rubro que no era común en los diseñadores de aquel tiempo, tener su propio perfume. Así fue como Dmitri Pavlovich presentó a Chanel a su amigo exiliado Ernest Beau, ex perfumista del zar Nicolás II de Rusia. Beau tenía su laboratorio en el sur de Francia, en Grasse, la capital mundial de los perfumes. En aquella época, las mujeres más adineradas para una noche de fiesta utilizaban polvos de talco y se rociaban vapores florales en el cuerpo. A Coco le parecían ordinarios los extractos de violeta, rosas, azares en tribales envases extravagantes. Coco y Beau se centraron en que el perfume debía fijarse en la piel, cosa que no hacían los extractos. Beau le aseguró a Chanel que podía reproducir la frescura de un día de sol en el Ártico. Con esta idea, se planeó la creación del nuevo perfume. Beau presentaría una serie de fórmulas que iban del 1 al 5 y del 20 al 24. En un principio, Coco eligió el número 22 para que se empezara a producir, pero el aroma del número 5 fue el que realmente la enamoró. El nombre del perfume se piensa lo escogió porque el número 5 siempre lo consideró su número de la suerte, ya que presentaba sus colecciones de primavera-verano el 5 de febrero y las de otoño-invierno el 5 de agosto. Con este nombre se alejaba de la pomposidad de los nombres de las otras casas perfumistas. Además, que este es fácil de recordar y no necesita traducción, según argumentos de Coco Chanel. El número 5 se dice en realidad se fabricó en 1913 para celebrar el tricentenario de la dinastía Romanov en el trono ruso. Fue bautizado como Bouquet de Catherine, pero no tuvo la popularidad esperada en aquel entonces. Tras la revolución en 1917, fue rebautizado como Rallet número 1. El Rallet y el Chanel número 5 comparten notas de salida, corazón floral y notas de fondo. La esencia está compuesta de jazmín de Grasse, rosa de mayo, vetiver de Haití, ylang ylang, madera de sándalo, azar, esencia de neroli, haba tonka de Brasil, bergamota, lima, iris, raíz de lirio y lirios del valle, algalia, ámbar, almizcle, musgo, vainilla de Bourbon y pachulí, así como también aldehídos, componentes sintéticos que potencian el aroma, el elemento secreto del número 5. Estos son algunos de los 80 ingredientes que componen el Chanel número 5. Su elaboración es excepcionalmente complicada. Para ponerlo a prueba, Coco lo utilizó en todo momento. Durante una cena cerca de Grasse, roció a sus invitados con el perfume. También obsequió muestras a sus amigas de alta sociedad. No hizo un anuncio público del futuro lanzamiento a la prensa. Además de utilizarlo ella misma, roció sus tiendas y probadores con la nueva fragancia. Así, el 5 de mayo de 1921 se lanzaría Chanel número 5 con un envase Art Deco. Atrás quedaban los frascos barrocos de sus competidores, con figuras de Cupido y flores. Chanel buscaba que el perfume fuera el protagonista y no la presentación. Por ello decidió usar un frasco de laboratorio para enfrascarlo y solo llevaría la etiqueta en la que aparecería el nombre de la fórmula y su apellido. En el tapón se encontraría la doble C grabada. El logotipo de la doble C lo creó Coco en 1919. Se cree que simboliza las dos Cs de Coco o las de su apodo y su apellido.
El frasco de laboratorio era minimalista, con bordes cuadrados y gráfica lineal. En 1924 tendría su primera modificación. Los bordes del frasco serían redondeados, para darle un toque más equilibrado, y el tapón dejaría de ser cuadrado, para darle paso al corte octagonal que conocemos hoy en día, y que está inspirado en la forma de la Place Vendôme. En algunas versiones se puede adquirir con el sello hecho a mano mediante la técnica de Baudruchage. El frasco, desde 1921 hasta el día de hoy, solo se ha modificado 5 veces. En 1937 se vuelve la imagen de su propio perfume para una promoción en Harper's Bazaar. Al ver que durante los 3 primeros años el perfume se convirtió en todo un fenómeno, Coco decidió ir al hipódromo de Longchamp, donde buscaría reunirse con Pierre Wertheimer, dueño de la empresa de perfumería Bourjois, quien poseía una enorme fábrica en Francia, y daría el soporte que necesitaba Coco para aumentar la producción de su perfume. El amigo de Coco, Théophile Bader, dueño de Galerías Lafayette, arregló este encuentro, ya que él se vería beneficiado al obtener un abastecimiento estable del perfume. Al fundarse Le Parfum Chanel S.A., Coco tenía 200 acciones que representaban el 10% de participación en la empresa, así como el 10% de capital de todas las compañías que fabricaran el perfume fuera de Francia. Mientras los Wertheimer conservarían el 70% de las acciones y asegurarían la distribución mundial desde su sede en Nueva York. El 20% restante quedaría en manos de los apoderados de su amigo Théophile Bader. El error de Coco fue el utilizar el mismo abogado de Pierre Wertheimer para redactar el contrato, ya que ella fue la menos beneficiada. A finales de los años 20, el éxito del perfume llegó hasta América. Tras notar el éxito del perfume, Coco se sentiría explotada por sus socios, quienes contrataron a un abogado para que tratara con la temperamental diseñadora, y así ellos guardarían su distancia. Durante la ocupación, su sobrino André Palès sería capturado por los nazis. Gabriel regresó a París para buscar una solución. Haría alianza con un agente de la BER, el barón Hans Gunther von Dinklage, quien le ayudó a liberar a su sobrino a cambio de algunos contactos en Inglaterra, entre ellos el duque de Windsor. Durante este periodo, sus socios los Wertheimer se refugiaron en Nueva York, ya que ellos eran judíos. Al ser liberado André, la BER todavía tenía interés en los contactos de Coco. Le ofrecieron recuperar perfumes Chanel del control de los Wertheimer. Fue el barón Louis de Beaufregard quien le presentó a Coco varios de los altos oficiales nazis. Entre ellos estaba Prince Ernst Ratibor Corby, quien aconsejó a Coco contactar al Dr. Kurt Blank, quien se encargaba de administrar las leyes nazis para la arianización de empresas judías. Al reunirse Chanel con el Dr. Blank en el Hotel Majestic, este le reveló a Coco que los Wertheimer se habían anticipado los sucesos. El intento de recuperar la Société de Parfums Chanel fracasó. Esto se debió a que años antes de la ocupación, sus socios previeron que si los nazis llegaban a Francia, tenían que salvar sus empresas, así que transfirieron 50 millones de francos y sus empresas a uno de sus socios menores, Félix Amiot, quien tenía influencias con el Reichsmarschall Hermann Göring, mano derecha de Hitler, quien le ayudó a proteger los negocios de los Wertheimer. También durante la ocupación el vicepresidente de Bourjois, H. Gregory Thomas, viajó a París como agente secreto de los Wertheimer para conseguir la fórmula del Chanel número 5, que se encontraba en Grasse. Los detalles de cómo consiguió la fórmula son un misterio, ya que no solo consiguió la fórmula, sino que también logró enviar a Nueva York una gran cantidad de jazmín de Grasse para su producción. Finalmente, en 1947, Coco ganó la batalla legal y Pierre Wertheimer tuvo que pagarle una indemnización de $350,000 en concepto de daños e intereses. Al finalizar la ocupación, Gabriel tomó la decisión de regalar frascos de su perfume a las fuerzas estadounidenses, pues fue una colaboradora horizontal,
y buscaba estar en gracia de los aliados. La batalla legal que empezaron los Wertheimer para recuperar perfumes Chanel de las manos de Amyot fue campal y tardarían unos años en recuperarla. A principio de la década de los 50, la popularidad del perfume había decaído y las nuevas generaciones no estaban tan conectadas con el perfume, así que la publicista Kitty D'Alessio creó una campaña con el eslogan "Todas las mujeres vivas quieren un Chanel número 5". Con esto hizo que la popularidad volviera y arrasara con las fechas decembrinas. Se realizó publicidad para toda la prensa, incluida la Playboy. El 7 de abril de 1952, en la revista Life, Marilyn Monroe platicó que un periodista le preguntó sobre qué vestía para ir a dormir. Monroe contestó de manera espontánea que para dormir solo utilizaba unas gotas de Chanel número 5. Yeah, like, well, you know, they ask you questions like, well, just an example, what do you wear to bed? You wear a pajama top, the bottoms of the pajamas, or the nightgown, or what kind of... So I said, Chanel number 5, because it's the truth. And yet I don't want to say nude, you know, but it's the truth. El envase de Chanel número 5 forma parte del MoMA de Nueva York desde 1959. En 1985, la galería Ronald Feldman Fine Art encargó a Andy Warhol que realizara 9 serigrafías del frasco. El Chanel número 5 fue el primer perfume anunciado en una final de Super Bowl. Los rostros del Chanel número 5 han sido protagonizados por grandes artistas. En 2012, Brad Pitt se convirtió en el primer hombre en protagonizar una campaña del Chanel número 5. El Chanel número 5 posee el comercial más caro del mundo, al cual se le invirtieron $33 millones. Fue dirigido por Baz Luhrmann, director de la película Moulin Rouge, y protagonizado por Nicole Kidman. La duración del comercial es de 3 minutos y se hace gala del perfume, joyería y alta costura de la casa francesa. Existen 4 versiones del perfume: Eau de Parfum, Eau de Toilette, Eau Première y L'Eau. El precio de Chanel número 5 de 100 mililitros es de 3.065 pesos mexicanos, o su equivalente a $138 estadounidenses. Y la presentación de 200 mililitros es de 4.695 pesos mexicanos, o su equivalente a $220 estadounidenses. El Chanel número 5 es un perfume que trata de lujo, la elegancia y la sofisticación. Esto queda en evidencia ya que cada 55 segundos se vende una botella de Chanel número 5 en el mundo. Este atemporal perfume ha sobrevivido a la Gran Depresión, una guerra mundial, disputas legales y a las nuevas generaciones. El Chanel número 5 es una de las más grandes herencias que dejó Coco Chanel al mundo. Gracias por acompañarme en el video del día de hoy. Te recuerdo suscribirte a mi canal. ¿Te gustó el video? Dame un pulgar arriba. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el siguiente video. También me gustaría conocer tu opinión. Deja tus comentarios. Me despido por ahora. Soy Joab.
Los espero la próxima semana aquí en el Manual de Supervivencia de la Moda.